Hola, mis queridos. Mi nombre es Alicia. Tengo 87 años. Y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en silencio casi toda mi vida. Pero antes de empezar, por favor, no se olviden de darle like a este video y suscribirse al canal. Cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Siempre me da curiosidad saber quién escucha mi historia. Nazi Dev, ZT y Osma. En un pueblito del interior de Hidalgo, que ya ni aparece en el mapa, era un lugar donde todo el mundo conocía a todo el mundo y los chismes corrían más rápido que el agua de un torrente. Mis padres eran gente sencilla. Mi padre trabajaba en la única farmacia del pueblo y mi madre cuidaba la casa. Y a sus 6 hijos, yo era la de en medio, ni la mayor con responsabilidades, ni la más chica consentida. En 1956, cuando tenía 18 años, conocí a Sergio durante la fiesta patronal de San Juan del pueblo. Él era médico. Acababa de llegar para trabajar en el único hospital de la región. Sergio tenía 32 años. Era guapo, estudiado. Venía de la capital. Todas las muchachas suspiraban por él. Pero fue conmigo con quien bailó ese día. Yo, una simple hija de farmacéutico, con la secundaria terminada. Y nada más, mis padres quedaron encantados cuando Sergio pidió permiso para cortejarme. Un médico en la familia es más de lo que podríamos soñar para cualquiera de nuestras hijas. El noviazgo fue rápido, solo 6 meses, y pronto nos comprometimos. Me casé en enero de 1957, con un vestido blanco sencillo que mi madre y mis hermanas cosieron juntas. Todo el pueblo asistió a la boda. Yo era la envidia de todas las muchachas y elogiada por todas las madres. ¡Qué suerte la tuya! Alicia, te conseguiste a un médico. Vas a vivir como reina. Meia, Dios te bendijo con ese matrimonio. Los primeros años parecían de ensueño. Sergio y yo nos mudamos a una casa bonita, la más bonita del pueblo. De hecho, tenía un jardincito al frente. En el patio trasero, árboles de guayaba. Incluso, teníamos una empleada que venía 3 veces por semana. En 1958, nació nuestro primer hijo, Carlos Eduardo. En 1960, llegó nuestra hija, María Guadalupe. Éramos la familia perfecta a los ojos de todos. Sergio era respetado en todo el pueblo, salvó muchas vidas. Lo llamaban el ángel en varias casas. Cuando pasábamos por la calle, la gente se quitaba el sombrero para saludarlo. Las señoras me paraban para agradecer algo que mi marido había hecho por sus familiares. Yo me sentía orgullosa. Importante. Bendecida. En 1962, empecé a trabajar como auxiliar de enfermería en el mismo hospital que Sergio. No fue idea mía, sino de eu, Alicia. Necesitamos más manos en el hospital. Eres lista. ¿Aprendes rápido? ¿Me vendría bien alguien de confianza trabajando conmigo? Nunca había pensado en trabajar fuera de casa. Mis amigas, mis hermanas, ninguna lo hacía. Cuidaban de la casa, de los hijos, de los maridos. Pero Sergio insistió y terminé aceptando. Al principio fue difícil. No tenía formación formal, todo lo aprendí en la práctica. Las enfermeras con título me enseñaban lo básico, yo aprendí el resto observando. Sergio logró que me aceptaran aunque no tuviera diploma. Trabajábamos en el mismo turno de día, yo me encargaba de los expedientes, ayudaba con los pacientes, aprendía sobre medicamentos. Por las noches volvíamos juntos a casa. La empleada cuidaba a los niños durante el día y en la noche yo retomaba mi papel de madre y esposa. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta. El doctor dedicado y su esposa auxiliar
trabajando codo a codo para cuidar la salud de la comunidad. En los eventos sociales, él siempre me presentaba con orgullo. Esta es mi esposa. Alicia también trabaja conmigo en el hospital, y la gente sonreía, admirada de nuestra colaboración. Los domingos íbamos a misa juntos, los niños bien vestidos, tomados de la mano. Luego, comíamos en casa de mis padres o recibíamos visitas en la nuestra. Sergio era encantador, contaba historias graciosas, traía regalos para mi mamá cuando volvía de congresos en la Ciudad de México. En 1964, me ascendieron a auxiliar de enfermería en jefe, responsable del área femenina del hospital. Nuevamente, fue Sergio quien arregló mi promoción. Decía que me la merecía, que había aprendido más en 2 años que muchas enfermeras en 5. Me sentí halagada, además, ganaba mi propio dinero. Tenía responsabilidades, era respetada. ¿Eres una mujer con suerte? Alicia, me decía mi madre, un marido que te valora, que te deja trabajar, que te promueve. ¿Quién más tiene eso? Y yo lo creía. Me sentía muy afortunada, casa bonita. 2 hijos sanos. Un marido respetado. Un trabajo que me daba propósito. ¿Qué más podría desear una mujer en los años 60? Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Mi vida dorada empezó a mostrar grietas en el 3er año de matrimonio. Eran señales pequeñas que ignoré, cosas que justifiqué porque era más fácil fingir que todo estaba bien que admitir que me había casado con un hombre de 2 caras. Para el mundo, Sergio era el médico dedicado, el esposo amoroso, el padre atento, pero la otra cara solo yo la conocía. Empezó a revelarse poco a poco, como una enfermedad silenciosa que se apodera de tu cuerpo sin que lo notes, hasta que un día es demasiado tarde para tratarla. Fue un miércoles de julio de 1965. Nunca olvidaré esa fecha. Sergio llegó a casa de madrugada, casi a las 2. Yo seguía despierta, preocupada. Nunca llegaba tan tarde sin avisar. En cuanto abrió la puerta, supe que algo andaba mal. Sus ojos se veían distintos, olía a alcohol y tenía manchas de labial en el cuello de la camisa. Sergio, ¿qué pasó? Estaba preocupada. Él me miró con una frialdad que me atravesó como una cuchilla. Perdí a un paciente hoy, un niño de apenas 8 años. El corazón se me encogió. Claro, eso lo explicaba todo. Cuando perdí a un paciente, especialmente si era un niño, se deprimía mucho. Intenté abrazarlo, consolarlo, pero me apartó de un empujón tan fuerte que caí sentada en el sillón. No necesito tu compasión, Alicia, necesito paz y silencio. Me quedé paralizada, confundida. En 8 años de matrimonio, nunca me había levantado la mano, ni siquiera la voz, pero algo había cambiado esa noche. Él subió las escaleras sin decir más, y yo me quedé allí sentada en la oscuridad, tratando de entender lo que había sucedido. A la mañana siguiente, Sergio actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó, jugó con los niños, me dio un beso en la frente antes de salir al hospital. Allí seguía siendo el mismo doctor atento y respetado de siempre. Empecé a dudar de mi propia memoria. ¿Acaso había imaginado ese empujón? 2 semanas después, descubrí que aquel día no había muerto ningún paciente, ni un niño, ni ningún adulto. Según los registros que yo misma organizaba, había sido un día tranquilo en el hospital. La mentira me confundió, pero me tragué la duda. Tal vez confundió las fechas, pensé. O tal vez era un paciente particular que no estaba en los archivos del hospital. Los meses pasaron, y aquella primera noche extraña se repitió. No cada semana, ni cada mes. Era impredecible. Sergio llegaba tarde, oliendo a alcohol.
a veces con marcas de labial o con un perfume ajeno. Siempre tenía una excusa, una emergencia, un paciente difícil, una reunión con colegas, y después venían las explosiones por motivos insignificantes, una camisa mal planchada, la comida poco salada, el ruido de los niños jugando. Cualquier cosa podía desatar esa furia que yo todavía no comprendía. Al principio, eran solo gritos, insultos, palabras que me herían más que un cuchillo. Eres una incompetente. Alicia, ¿cómo puedes ser tan tonta? Ni sé por qué pierdo mi tiempo contigo. Yo aguantaba en silencio, porque siempre sucedía cuando estábamos a solas, nunca frente a los niños ni ante nadie más. Para el mundo, seguíamos siendo la pareja perfecta. En marzo de 1966, me golpeó por primera vez. Llegué tarde a casa porque una paciente entró en un parto complicado y me quedé más tiempo ayudando. Cuando llegué, los niños ya dormían y Sergio me esperaba en la sala. En la oscuridad, donde estaba su voz era tranquila, pero yo ya conocía ese tono. Era la calma que precede a la tormenta. Le expliqué lo del parto y cómo la paciente necesitaba apoyo. Mentirosa, estabas con alguien. No sirvió de nada explicarle, mostrarle mi uniforme manchado de sangre o darle detalles del procedimiento. Él ya había decidido que mentía. La bofetada llegó fuerte y súbita, quemándome la cara y provocando que brotaran lágrimas sin querer. Luego vinieron los puñetazos en el estómago, donde no se verían las marcas. A la mañana siguiente, me trajo flores, pidió disculpas. Lauru, estoy bajo mucha presión. A veces no controlo mis impulsos. Te amo más que a nada. Y yo lo perdoné. Quise creerle. Esto no va a volver a pasar. Mi amor, te lo prometo. Pero volvió a suceder. Muchas veces, siempre el mismo patrón: la ira, la violencia, las disculpas, las flores, las promesas. Un ciclo vicioso que se convirtió en mi nueva normalidad. Aprendí a esconder las marcas con maquillaje, a poner pretextos para faltar al trabajo. Cuando los moretones eran imposibles de disimular, aprendí a mentirle a mi familia, a mis amigos y a mí misma. Me caí de las escaleras, me pegué con la puerta del armario. ¡Ay, qué torpe soy! Las enfermeras del hospital empezaron a mirarme con desconfianza. No eran tontas, veían las señales, notaban mis silencios. Cómo me encogía cuando Sergio se acercaba, pero nadie decía nada. Él era el médico respetado, el director del hospital, el hombre que salvaba vidas. ¿Quién me creería a mí? En casa, los niños empezaron a darse cuenta también. Carlos, de 8 años, se volvió más callado, más distante. María Guadalupe, pesáis, empezó a tener pesadillas y a hacerse pipí en la cama otra vez. Nunca veían la violencia directamente, pero los niños sienten, saben cuando algo no está bien. Fue por ellos que empecé a pensar en irme, en huir, pero ¿a dónde? ¿Con qué dinero? En 1967, una mujer separada era mal vista, una paria social. Mi familia no me aceptaría de vuelta. No entenderían. Tú hiciste tu elección. Ahora aguántate. Podía oír a mi padre diciendo, y tenía miedo. ¿Qué haría Sergio si yo intentaba irme? Ya me había dejado claro que nunca me quedaría con los niños si lo abandonaba. Nadie va a creerte. Alicia, soy médico, respetado. Tú no eres más que una enfermerita sin título. Diré que eres inestable, que descuidas a los niños. ¿A quién crees que el juez le creerá? Así que me quedé, soporté. Sobreviví un día a la vez. En el hospital,
Aprendí a anticipar su humor cuando tenía malos días, como yo los llamaba. Hacía todo perfecto para evitar contratiempos. Caminaba sobre cáscaras de huevo un comentario equivocado, una mirada mal interpretada, y pagaría el precio en la noche. Poco a poco, noté un patrón en sus malos días. Generalmente sucedían después de cirugías difíciles o cuando perdía un paciente. Era como si necesitara desquitar su frustración, su impotencia, y yo era el blanco perfecto. A final de 1967, Sergio mostró otros síntomas preocupantes. Empezó a cometer errores médicos. Primero, pequeños, una dosis equivocada de medicinas que una enfermera atenta corregía, un diagnóstico dudoso que otro médico revisaba a tiempo. Aumentaban poco a poco. Como auxiliar en jefe, tenía acceso a todos los expedientes. Empecé a ver incongruencias, medicamentos apuntados que los pacientes decían no haber recibido, procedimientos escritos que nunca se hicieron, pequeñas mentiras en los informes que pasarían desapercibidas. Si no prestabas mucha atención, fue entonces cuando sospeché que había algo más grave, que los malos días de Sergio no eran solo por la presión del trabajo o pacientes fallecidos. Había algo que él ocultaba, algo que explicaría no solo su violencia conmigo, sino esos crecientes errores y ausencias inexplicadas, el olor a alcohol, incluso en horas de servicio. Tenía que descubrir la verdad en los expedientes y fue lo que hice. En enero de 1968, empecé mi investigación en secreto. Me quedaba hasta tarde en el hospital. Cuando todos se habían ido, le decía a Sergio que necesitaba organizar archivos, ponerme al día. A él no le importaba, con tal de que la cena estuviera lista cuando llegara. En esas horas solitarias del archivo, empecé a armar las piezas, y la verdad resultó más aterradora de lo que imaginé. Fue esa revelación la que me dio el valor para planear mi fuga, porque entendí que no solo estaba en riesgo mi seguridad ni la de mis hijos, sino también la vida de muchos pacientes inocentes. En febrero de 1968, el clima era gélido, o así lo sentía yo. El frío me calaba los huesos y el alma mientras descubría todo. En esa época, el archivo del hospital estaba en el sótano, una sala mal iluminada con estanterías de metal que rechinaban al mínimo roce. El olor a humedad y papeles viejos lo impregnaba todo, y fue ahí, entre esas paredes mohosas, donde encontré mi coraje. Empecé organizando los expedientes por fecha, enfocándome en los días en que Sergio volvía a casa alterado, violento. Quería ver si había conexión entre sus malos días y algún evento específico en el hospital. Al principio, parecía al azar. Unas veces era después de la muerte de pacientes, otras después de cirugías exitosas. No tenía sentido. Hasta que noté un patrón en las pacientes mujeres jóvenes de entre 20 y 30 años, que ingresaban con síntomas vagos, mareos, desmayos, dolores abdominales. Sergio siempre tomaba esos casos, incluso cuando no estaba de guardia. En sus expedientes, él diagnosticaba desde anemia leve hasta histeria femenina, un término ya muy anticuado en esa época. Lo que me llamó la atención fueron los medicamentos. Todas recibían sedantes en dosis mucho más altas de lo necesario, y casi todas tenían anotado un examen completo realizado por el doctor Sergio durante la noche, sin la presencia de otra enfermera, algo prohibido por las normas del hospital. Una noche, mientras revisaba esos expedientes, la enfermera Concepción, la única que se quedaba hasta tarde, entró al archivo. Intenté esconder los papeles, pero él la medió. También lo noté. Alicia susurró, temiendo que la oyeran aunque estuviéramos en el sótano desierto. Llevo tiempo sospechando. Concepción tenía casi 60 años.
Era la enfermera más antigua del hospital, y todos la respetaban, incluido Sergio. Era la única que se atrevía a cuestionarlo, aunque con cuidado. Esa noche me contó que algunas pacientes le habían confesado situaciones extrañas, se despertaban desorientadas, con la ropa desacomodada, con moretones inexplicables. Varias hablaban de sueños confusos donde el doctor las tocaba de forma indebida. Hablé con el director anterior, pero no me escuchó. Siguió. Decía que eran mujeres confundidas, que los medicamentos causaban alucinaciones. Concepción me mostró un cuadernito donde llevaba 2 años anotando fechas, nombre, detalles, pero sola no podía hacer nada. Sergio era demasiado poderoso, demasiado respetado. ¿Por qué me lo cuenta ahora?, pregunté, aunque ya presentía la respuesta. Porque veo los moretones que tratas de disimular con maquillaje, porque sé que tú también estás investigando, y porque la última paciente fue tu prima Teresa. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Teresa, hija de mi tía Amelia. Había estado en el hospital 3 semanas antes con síntomas de gripa fuerte. Tenía 17 años. Era estudiosa. Soñaba con ser maestra. Sergio insistió en atenderla personalmente. A pesar de no ser su área, yo se lo agradecí. Creyendo que era un gesto amable con mi familia, corrí a buscar el expediente de Teresa. Ahí estaba sedantes en dosis altas, observación nocturna, examen completo y una nota final. Se concede alta médica, se orienta a la paciente a no comentar sobre los procedimientos realizados debido a la naturaleza delicada y experimental del tratamiento. Se fue a casa distinta, callada, asustada. Mi tía comentó que ya no era la misma, que tenía pesadillas y se sobresaltaba con cualquier cosa. Ahora entendía el porqué. Me senté en el piso frío del archivo y lloré como nunca antes por Teresa, por esas mujeres, por mí misma. La verdad era demasiado monstruosa para soportarla. No es tu culpa, Alicia, dijo Concepción, como si leyera mis pensamientos. Tú también eres su víctima. En los días siguientes, con su ayuda, seguí investigando y documentando con cuidado fechas, nombre, medicamentos, incongruencias en los reportes. En pocas semanas, teníamos evidencias de al menos 27 casos sospechosos en los últimos 3 años, 27 mujeres, 27 vidas dañadas para siempre. Pero ¿qué hacer con esa información? Sergio era amigo del comandante, del juez, del presidente municipal. ¿Quién nos creería a nosotras, 2 mujeres contra el médico más respetado de la región? Era nuestra palabra contra la suya. Entonces descubrí algo aún peor. En los expedientes de pacientes hombres, sobre todo ancianos o muy enfermos, se repetía otro patrón: dosis inconsistentes de morfina y otros analgésicos fuertes, muertes que parecían prematuras, pero se justificaban por la debilidad del paciente. En marzo de 1968, encontré una receta de morfina 5 veces mayor a la dosis recomendada para un señor de 78 años que había ingresado con neumonía. Falleció horas después, y Sergio registró fallo multiorgánico por edad avanzada. La fecha coincidía con el día que Sergio llegó a casa con un maletín de cuero nuevo, demasiado costoso para nuestro presupuesto normal. Intrigada, investigué los objetos personales de varios pacientes que murieron bajo su cuidado. Hallé diferencias notables: un reloj de oro que no apareció cuando la familia reclamó los efectos personales, un anillo de diamantes que probablemente fue robado antes del ingreso, dinero que faltaba en las carteras. El cuadro completo era más siniestro de lo que podía imaginar. Sergio no solo abusaba de mujeres vulnerables, también robaba a los moribundos
En algunos casos, sospechaba que aceleraba sus muertes con dosis letales de morfina para facilitar los robos. Una noche, estando aún en el archivo, escuché pasos. Era tarde, pasada la medianoche, y el hospital casi vacío, salvo el personal de guardia, que rara vez bajaba al sótano. Guardé los documentos y me escondí entre las estanterías. Era Sergio, con una expresión que me heló la sangre. Ese mismo gesto vacío que yo conocía demasiado bien, fue directo a la sección donde yo organizaba los expedientes de las pacientes que identificamos como víctimas potenciales, abrió varias carpetas, revisó documentos, parecía buscar algo específico. Luego empezó a arrancar páginas y meterlas en su bata. Estaba destruyendo evidencias. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo oyera. Me quedé inmóvil, apenas respirando, rezando para que no me descubriera. Cuando se fue, esperé 20 minutos antes de moverme. Revisé qué expedientes había alterado justamente los casos más claros que teníamos. Por suerte, Concepción y yo habíamos hecho copias de todo, guardadas en un lugar seguro, fuera del hospital. Esa noche, al volver a casa, Sergio me esperaba con el rostro sereno, casi amable, lo cual me asustó más. Sabía que era más peligroso cuando aparentaba calma. Últimamente trabajas hasta muy tarde. Alicia, ¿algún problema en el archivo? Solo la reorganización anual, contesté, intentando que no me temblara la voz. Mucha documentación acumulada. Él sonrió, pero sus ojos seguían fríos. Noté algunos expedientes desordenados hoy. Fui a buscar el caso de un paciente con aneurisma cerebral para mostrárselo a un colega, y estaba todo revuelto. Tragué saliva. Lo revisaré mañana. Tal vez algún residente los consultó y los guardó mal, o tal vez alguien anda husmeando donde no debe. Esa noche no pegué hoyo. Fingí dormir, pero permanecí alerta, temiendo lo que él pudiera hacerme por primera vez. Sentí que mi vida corría verdadero peligro. Sergio sabía, o al menos sospechaba, que yo estaba descubriendo sus secretos, y la gente que sabía demasiado sobre él solía sufrir accidentes. A la mañana siguiente, al llegar al hospital, Concepción me esperaba con cara de susto. Me llamó a su oficina hoy temprano, dijo. Preguntó quién entra al archivo. ¿Qué hago yo después de mi turno? Mencionó que piensa reestructurar el equipo de enfermería, empezando por las veteranas que cuestan mucho. Ya estaba claro, corríamos peligro. Sergio se estaba moviendo para silenciarnos. Si no actuábamos pronto, encontraría la forma de hacerlo. Tal vez un error con la medicación, tal vez un asalto en la calle. Aquella tarde tomé la decisión más difícil y valiente de mi vida. Ya no podía preocuparme solo por mí o mis hijos. Había decenas de mujeres que habían sido víctimas, potencialmente, más vidas en riesgo. Tenía que detenerlo, fuera cual fuera el costo personal. Con la ayuda discreta de Concepción, tracé un plan desesperado. No confiábamos en las autoridades locales, todas bajo su influencia. Necesitábamos gente de fuera, de más alto nivel, y actuar antes de que él descubriera cuánto sabíamos y destruyera todas las pruebas. El plan comenzaría esa misma noche, y yo sabía que, una vez puesto en marcha, no habría vuelta atrás. O lograba liberarme y liberar a mis hijos, y a todas esas mujeres del monstruo que era mi marido, o pagaría el precio máximo por mi atrevimiento. De cualquier modo, la enfermera nocturna traería luz a las sombras que Sergio había creado durante tantos años. Abril de 1968 llegó con lluvias intensas, como si el cielo quisiera limpiar todos los secretos sepultados. Concepción y yo ultimamos los detalles del plan. Un jueves lluvioso, escondidas en la pequeña capilla del hospital, el único lugar al que Sergio jamás entraba, pues se burlaba de las supersticiones religiosas,
Como él decía, si algo me pasa, susurré a Concepción mientras le entregaba un sobresellado, mándalo a la dirección que está atrás. Es la casa de mi cuñada, Cecilia, en la Ciudad de México. Él la conoce a un periodista. Dentro del sobre había copias de todos los documentos que reunimos, fotos que tomé a escondidas de medicinas desviadas al consultorio privado de Sergio y una carta detallada con mi testimonio. Era mi seguro de vida o mi sentencia de muerte si él lo descubría. Necesitábamos aliados. El primero fue el doctor Pablo, un médico recién llegado de Monterrey que ya había cuestionado algunos de los procedimientos de Sergio. Lo abordé con cuidado, tanteando sus reacciones con comentarios sobre las dosis equivocadas. Cuando vi que también sospechaba, lo mostré parte de la evidencia. Su indignación me dio esperanza por fin. Alguien me creía. La segunda aliada llegó por sorpresa doña Matilde, madre de una de las pacientes que habíamos identificado como víctima, Suhaya. Tras internarse por nervios, nunca volvió a ser la misma. Cuando le mencioné que otras muchachas habían manifestado cambios similares después de tratamientos con Sergio, vi la confirmación en sus ojos. Ella también sospechaba. Mi Clara despertaba gritando durante semanas después de ese ingreso. Me dijo, soñaba que un hombre de blanco la visitaba en la oscuridad. Juntar a estas personas sin levantar sospechas era un reto. Sergio tenía oídos y ojos en todas partes. Usamos la iglesia como tapadera, un grupo de oración por los enfermos que se reunía en casa de Concepción. Sergio despreciaba esas actividades religiosas, así que nunca cuestionó mi asistencia. En 2 semanas, formamos un pequeño grupo decidido a revelar la verdad. El doctor Pablo contactó a un viejo profesor de la Facultad de Medicina que trabajaba en el Consejo Médico en la Ciudad de México. Doña Matilde encontró a otras 3 madres con historias similares. Un empleado de la farmacia del hospital confirmó las irregularidades en el inventario de medicamentos controlados. Mientras tanto, en casa, preparaba mi fuga. Escondí pequeñas cantidades de dinero en varios sitios. Reuní documentos importantes. Preparé una maleta pequeña y la dejé en casa de Concepción. Guardé fotos, cartas, todo lo que no quería dejar atrás. Lo más difícil fue preparar a mis hijos sin asustarlos. Si algún día mamá les dice que vamos a visitar a la tía Cecilia de sorpresa, deben venir rápido, sin preguntar nada. ¿Entendido? En mayo, casi 2 meses después de empezar, estábamos listos para actuar. El Consejo Médico enviaría una comisión de inspección sorpresa la semana siguiente. Periodistas de un diario importante de la capital investigaban en silencio. Teníamos el testimonio notariado de 7 víctimas. Estábamos tan cerca de la libertad, de la justicia, de la verdad. Pero Sergio siempre fue más astuto de lo que pensé. La noche del 17 de mayo, volví del hospital y encontré la casa en un silencio extraño. Mis hijos debían estar con doña Julia. La vecina que los cuidaba cuando trabajábamos de noche. Grité sus nombres, pero nadie respondió. En la mesa de la cocina había un sobre. Dentro, fotos de todas nuestras reuniones secretas. Concepción hablando con el doctor Pablo, yo entregando papeles a doña Matilde y una nota. Creo que necesitas unas vacaciones. Querida, me llevé a los niños a la casa de campo de mi colega Ricardo. Cuando recuperes el juicio, podrás encontrarnos. La sangre se me heló. Sergio se había llevado a mis hijos, no a la casa de campo. Lo sabía bien, ese lugar ni existía. Se los había secuestrado para castigarme, para obligarme a dar marcha atrás. Sentí un terror indescriptible. ¿Sería capaz de lastimar a sus propios hijos para dañarme a mí? Corrí al teléfono. Llamé. A Concepción no hubo respuesta. Llamé al doctor Pablo, nada. Era como si todos hubieran desaparecido.
Más tarde, supe que Concepción sufrió un accidente, cayó por las escaleras del hospital y estaba hospitalizada con conmoción cerebral. El doctor Pablo fue enviado a un supuesto traslado de urgencia a un lugar remoto que resultó ser falso. Sergio había neutralizado a todos mis aliados en una sola noche. Sola, desesperada, sin saber dónde estaban mis hijos, hice lo único que podía. Afronté su arrogancia. Su certeza de salir impune, tomé todos los documentos originales y los envié por mensajería urgente a 3 destinos distintos: el Consejo Médico en la Ciudad de México, un periódico de la capital, y mi jugada más arriesgada al rival político de Sergio, en la Asociación de Médicos. Adjunté una carta explicando que, si algo me pasaba a mí o a mis hijos, en las próximas 48 horas, ellos sabrían exactamente a quién culpar. Luego llamé al consultorio de Sergio. Su secretaria dijo que estaba en cirugía, pero yo sabía que era mentira. Le dejé el siguiente recado: dígale al doctor Sergio que llamó la enfermera Alicia. Dígale que los documentos originales ya van camino a la Ciudad de México y que si no me dice dónde están mis hijos en una hora, todos sabrán lo que le hizo a esas 27 mujeres y a los pacientes cuyas muertes aceleró. 40 minutos después, sonó el teléfono. Era él. Te volviste loca. Alicia, ¿de qué hablas? ¿Dónde están mis hijos? Sergio, mi voz era más firme de lo que nunca había estado con él. Están a salvo, lejos de una madre trastornada que anda inventando historias absurdas. Tienes 2 horas para traerlos de vuelta. Si no, tu carrera, tu reputación y tu libertad se acaban hoy. Él se rió, con esa risa helada que conocía tan bien. Nadie te va a creer. Eres una pobre loca. Soy respetado. Lo sé, lo interrumpí. Pero soy una loca con pruebas. Sergio, con fotos, documentos y testimonios ante notaría. Soy una loca que ya envió todo a gente que solo espera mi señal para actuar. Silencio del otro lado. Luego habló con la voz ligeramente alterada. Estás faroleando. Inténtalo y verás. Fueron las 2 horas más largas de mi vida, sentada en la sala, con un viejo revólver de mi padre sobre mis piernas. No era para dispararle, sino para defenderme si llegaba con más gente, o, en el peor de los casos, para evitar que me llevaran viva. Exactamente 2 horas después, un auto se detuvo frente a la casa. Sergio se bajó con Carlos y María Guadalupe, ambos asustados, pero sin lesiones. En cuanto me vieron, corrieron a mis brazos. Entra, Sergio, le dije con calma, protegiendo a mis hijos detrás de mí. Se acabó tu jueguito. Alicia, mañana mismo te internaré en un psiquiátrico. No, Sergio, el que se acabó es el tuyo. Le mostré copias de todos los documentos que habíamos reunido. Su rostro palideció al hojear las páginas, al leer las declaraciones de las víctimas con detalles que solo ellas podían conocer. Vi algo que nunca antes había visto en sus ojos: miedo. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. ¿Derrotado? Quiero mi divorcio, la custodia de mis hijos y que te largues de nuestras vidas para siempre. A cambio, estos papeles nunca se publicarán. Así vencí a mi monstruo personal, sin violencia ni gritos, sino con la verdad que él tanto temía. A la mañana siguiente, desapareció del pueblo, dejando una carta de renuncia en el hospital por problemas de salud. 3 meses después firmó el divorcio y cedió la custodia sin protestar. Nunca volví a verlo. La victoria tuvo su precio. Claro, todo el pueblo especulaba qué había pasado. Me juzgaron. Me condenaron con chismes. Pobre doctor. Lo abandonó, decían algunos. Siempre supe que ella era muy ambiciosa, murmuraban otros, pero yo era libre.
Mis hijos estaban a salvo, y eso era lo único que me importaba. Fue el inicio de mi verdadera vida, una que requirió aún más valentía, pero que por fin era mía. Julio de 1968 marcó el comienzo de mi nueva jornada, con 2 hijos pequeños, sin marido y con un pueblo entero murmurando detrás de mí. Tenía 2 opciones: derrumbarme o reconstruirme. Elegí la segunda. Seguí en el hospital solo un par de semanas más, pero el ambiente era asfixiante. El nuevo director, amigo de Sergio, dejó claro que ya no necesitaba mis servicios. Me despidieron con una indemnización mínima. Ese mismo mes, Concepción también fue apartada por motivos de salud. Así callaron a cualquiera que supiera la verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora?, mamá preguntó Carlos una noche. Mientras yo contaba nuestras pocas economías. Nos iremos a vivir con los abuelos. Volver con mis padres era admitir derrota. Además, mi padre dejó claro que, al divorciarme, los había avergonzado. En ese entonces, una mujer divorciada llevaba un estigma difícil de superar, sobre todo en pueblos chicos. No, hijo, nos vamos a Guadalajara. Empezaremos de nuevo. Era la decisión más aterradora y liberadora de mi vida. Vendí casi todo muebles, bailas, hasta mis joyas de boda. Renté un departamento pequeñito en un barrio modesto de Guadalajara y, en agosto de 1968, comenzamos nuestra nueva vida. Los primeros meses fueron durísimos. Buscaba trabajo de día mientras mi cuñada Cecilia, la única de la familia que me apoyó, cuidaba a mis hijos. Por las noches, cosía para completar el gasto, durmiendo a veces solo 3 o 4 horas. Tienes 10 años de auxiliar de enfermería, pero sin título, me repetían en cada hospital. La experiencia sin certificación valía poco. Trabajé como recepcionista, como cuidadora de adultos mayores. Acepté cualquier puesto relacionado con la salud que encontré. En octubre de ese mismo año, tuve un encuentro que cambiaría mi vida otra vez. Estaba en la cafetería de uno de los hospitales más grandes de Guadalajara, donde conseguí un puesto temporal de limpieza. Se sentó conmigo una doctora llamada Corina, de las pocas cirujanas que había en ese tiempo. Eres la mujer que vino del interior, la que trabajó como auxiliar de enfermería varios años. Me quedé fría. Sería que la historia me seguía. Sergio me perseguía. Sí. Doctora, respondí con cuidado. Vi cómo organizaste el armario de medicamentos en pediatría. Ninguna persona de limpieza hace eso. Conoces los fármacos. ¿Sabes cómo clasificarlos? No pude negarlo. Era ya costumbre mía poner orden cuando veía desorden en un área médica. Trabajo como auxiliar administrativa en la Facultad de Enfermería, continuó. Estamos iniciando un programa para profesionales con experiencia pero sin certificación. Creo que deberías inscribirte. Esa conversación de 10 minutos abrió una puerta que pensé cerrada para siempre. En enero de 1969, con 31 años, entré a la primera generación del programa especial de la Facultad de Enfermería. Estudiaba por las mañanas, trabajaba por las tardes y cuidaba a mis hijos por las noches. Los fines de semana hacía guardias como auxiliar con una pequeña beca. Fue la época más agotadora y gratificante de mi vida. Cada nota en mis cuadernos, cada libro leído hasta la madrugada, cada examen aprobado era un ladrillo en la reconstrucción de mi identidad. Ya no era Alicia, la esposa del doctor Sergio. Era Alicia, la estudiante de enfermería, la madre que se partía el alma trabajando, la mujer que se negaba a ser derrotada. Carlos y María Guadalupe, con 11 y 9 años, se convirtieron en mi mayor apoyo. Hacían silencio cuando estudiaba, celebraban mis buenas calificaciones
Nunca se quejaban de la comida sencilla o la ropa remendada. Cuando seas enfermera de verdad, vamos a festejar en un restaurante nice del centro, prometía Carlos. Y yo les diré a todos que mi mamá es la mejor enfermera de México, agregaba María Guadalupe. En diciembre de 1970, recibí mi título. A los 32 años, por fin, era enfermera registrada con papeles oficiales. De mi familia, solo Cecilia asistió a la graduación, pero yo tenía a mis hijos, a mis nuevos amigos. Sobre todo, me tenía a mí misma, más fuerte de lo que jamás pensé. Con el título en mano, se me abrieron muchas puertas. Conseguí un puesto en un hospital importante de Guadalajara con un sueldo 3 veces mayor que el que ganaba antes. Nos mudamos a un departamento más cómodo, en un barrio con buenas escuelas. Allí encontré mi verdadera vocación, atender a víctimas de violencia doméstica. Reconocía las señales que otros no veían, cómo evitaban ciertos movimientos, las excusas rebuscadas para golpes simples, el miedo en la mirada. Si se tocaba el tema, en 1973, con apoyo de la doctora Corina, creé el primer protocolo de atención específico para estas pacientes. Diseñamos un código para que las enfermeras pudieran reportar casos sospechosos y brindar, además de asistencia médica, orientación legal y opciones de albergue. ¿Cómo sabes exactamente lo que sienten estas mujeres?, me preguntó una colega. Porque yo estuve en su lugar, contesté simplemente. Era la primera vez que hablaba abiertamente de mi pasado. En lugar de juicio, recibí comprensión y respeto. Mi experiencia personal, antes una cicatriz que ocultaba, se convirtió en herramienta poderosa para ayudar a otras mujeres. Los años siguientes fueron de crecimiento constante. En 1975 empecé a dar clases en el mismo programa donde me gradué, preparando a otras personas con experiencia práctica, pero sin título. En 1978 me convertí en supervisora de enfermería en la sala de emergencias. Carlos se graduó en medicina en 1980. Uno de mis mayores orgullos. María Guadalupe estudió periodismo, siempre enfocada en temas sociales. En 1982, recibí la noticia que cerró el capítulo más oscuro de mi historia. Sergio había fallecido en un accidente automovilístico cerca de Acapulco, donde al parecer trabajaba en una clínica privada con otro nombre. Las autoridades descubrieron varias irregularidades, incluidas recetas fraudulentas de medicamentos controlados. Murió huyendo de un retén policial. No sentí ni alegría ni tristeza, solo una sensación de cierre. El monstruo que habitó mis pesadillas por tantos años ya no podría dañar a nadie más. En 1985, con 47 años, participé en la creación de la primera agencia especializada de atención a la mujer en Guadalajara. Era una época de cambios en el país, de apertura y nuevos derechos. Quise estar en primera fila, compartiendo mi experiencia, capacitando a policías para detectar señales de abuso, enseñando a médicos y enfermeros a documentar pruebas utilizables en juicio. Hoy, a mis 87 años, veo cuánto ha cambiado el mundo y cuánto ayudé yo también a cambiarlo, aunque sea un poquito. Mis 2 hijos me dieron 5 nietos y 3 bisnietos. Todos crecieron sabiendo lo importante que es respetar al prójimo, reconocer el abuso y no callar jamás ante la injusticia. Nunca volví a casarme. Tuve algunas relaciones a lo largo de los años, pero nunca sentí la necesidad de formalizar nada. Mi independencia, lograda con tanto esfuerzo, era demasiado valiosa para arriesgarla. Eso no significa que no conocí el amor, lo conocí en sus 1000 formas, en el cariño de mis hijos, en la gratitud de las pacientes que ayudé,
en la amistad de colegas que se volvieron familia. Si algo quiero dejarles, es esto: por muy oscura que sea la noche, siempre llega el amanecer. Por muy poderoso que parezca tu opresor, siempre hay una salida. Siempre hay una manera de recuperar tu dignidad. A veces, la única luz al final del túnel es la que tú misma enciendes con tu coraje, tu perseverancia y tu negativa a rendirte. No soy una heroína ni una santa. Solo soy una mujer que un día crucial decidió que merecía algo mejor que el destino que habían planeado para ella. Una mujer que escogió la verdad, por dolorosa que fuera, en lugar de la comodidad de las mentiras, y en esa elección encontré no solo libertad, sino propósito. A toda mujer que sigue en la oscuridad, sepan que sí hay un camino. A cada persona que sufre en silencio, tu voz merece ser escuchada, y a quien crea que estás solo en su dolor, no lo estás. Aquí estamos, los sobrevivientes, tendiendo la mano, compartiendo nuestras historias, iluminando el camino para ti. Esta es mi historia, una historia de dolor, sí, pero sobre todo de renacimiento, porque la vida auténtica comienza el día en que decides escribirla con tu propia mano. Si les gustó mi historia, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo video, mis queridos.